Buenas noches. Empezando el directo para seguir con la lectura del Marqués de Sade. Muchas gracias. Capítulo 5. El sol ya estaba bastante alto en el cielo cuando Justina despertó. Fortalecida por el dulce efecto del sueño, se levantó y se limpió el cuerpo con las manos. Apenas había terminado cuando escuchó voces muy cercanas. Lentamente, dos hombres se acercaron hasta quedar justo al otro lado del matorral. Ven, mi amor, le dijo uno de ellos, un hombre de apariencia elegante, que podría tener alrededor de 24 años. Este lugar parece muy seguro. No creo que mi odiosa tía nos descubra aquí. El otro, un poco más joven, asintió dócilmente y comenzó a quitarse la ropa. Después, ante la mirada de Justina, representaron el drama más indecente de todos, ese horrible acto que no solo ofende a la naturaleza, sino también a los convencionalismos sociales. En pocas palabras, el pecado que Dios castigó con los tormentos que infligió a la ciudad de Sodoma. Casi sin atreverse a respirar por miedo a ser descubierta, a la infeliz muchacha no le quedó más alternativa que presenciar la obscena obra desde el principio hasta el fin. El más joven comenzó quitándose los calzones e inclinándose hacia adelante, con lo cual dejó a la vista de su compañero el altar alterno, cuyas alabanzas habían entonado Corazón de Hierro con tanto entusiasmo. Entonces el otro hombre, cuyo nombre iba a saber después Justina, el conde de Bresac, empezó a acariciar las regordetas nalgas del joven. Aquella obscena acción espoleó a ambos contrincantes hasta nuevas alturas de excitación, repentinamente dominado por el deseo. Bresac abrió violentamente su ropa y la dejó a la vista del miembro mucho más grande que la monstruosidad que, con días antes, Corazón de Hierro había intentado empalar a Justina. Mira lo que tengo para ti, Jasmine, dijo, provocando a la joven sodomita. ¿No te da miedo? Lejos de asustarse, Jasmine se volteó y, abalanzándose sobre el miembro con evidente placer, lo agarró con las dos manos. Lo cubrió de besos y después trató de metérselo todo a la boca. Al ver esta acción, Brexa se sintió más excitado aún que su compañero, y acomodando él al muchacho, apuntó directamente, avanzó y metió el gigantesco apéndice hasta la empuñadura. Ese fue el momento en que la licenciosa charada alcanzó su cenit. Ebrios de lujuria, los dos hombres se retorcían jadeando. Jasmine gritaba de dolor, pero parecía disfrutar realmente cada uno de los instantes. Ajustándose al ritmo de su compañero, se erguía para adelante a cada embestida. Una pareja normal, legalmente unida, no podría haber batallado con mayor pasión. Al fin, cuando pasó el momento culminante, sus miembros fueron perdiendo la fuerza, y poco a poco los movimientos de los extraños amantes se calmaron. Cuando pasó la parodia, Bresac y su maricón empezaron a caminar por el sendero que iba hacia afuera del bosque. De pronto, mientras caminaba al lado de los matorrales donde estaba escondida Justina, el conde dejó de caminar. «Jasmine», silbó entre dientes, «nos han visto». Una muchacha se dio cuenta de lo que hemos hecho. Justina, tan espantada por la presencia de la pareja, se horrorizó por las acciones que acababa de presenciar. Salió temblando entre los matorrales. «Oh, señores», gimió, poniéndose de rodillas delante de ellos, «tengan compasión de mí. Mi lamentable condición actual es resultado de mis penas, no de mis errores. Por favor, ayúdeme a evitar los dolores que con el destino me ha martirizado en los últimos días». Bresac, cuya insensibilidad normal ante los sufrimientos ajenos carecía crecía por el hecho de que Justina era una mujer. Se cruzó de brazos y la observó con un gesto de burla y desdén. «Hola, putilla», dijo. «Si andas buscando pichones, tendrás que mejorar tu estilo. Jasmine y yo estamos inmunizados contra los atractivos de las que son como tú. Y en cuanto a pedirnos caridad, no creemos en eso. Así que, si esperas algo de nosotros, tendrás que inventar algún otro pretexto». Justina no se desanimó ante la rudeza. Comenzó a relatar su historia, haciendo saber a los dos amantes varones todas las penas que le habían tocado desde el día en que vino al mundo. «Y por esas razones», concluyó, «por lo que pido de ustedes que alivien las tristes circunstancias en que el destino me ha puesto». Bresac, que había estado observándola detenidamente durante toda la narración, se volteó hacia Jasmine y le habló con una entonación de solemnidad burlona. «Bueno, amigo mío», dijo con una expresión de aceptación en la cara,
Parece que el destino ha hecho pasar a esta pobre muchacha una mal temporada. Así es, contestó el sodomita, asintiendo con la cabeza en forma comprensiva. Entonces, continuó Bressak, el asunto es saber por qué. Todos consideramos que el destino es justo, por lo tanto debe de existir algún motivo, y no somos nosotros quienes vamos a frustrar el razonamiento del destino. En realidad no, asintió el sodomita. Siendo así, no tenemos otra opción, dijo Bressak. Dirigiéndose a Justina, continuó. Oye, putilla, está claro que los infortunios que te han tocado vivir con los resultados de un decreto del destino por el cual estás condenado a muerte. Pero, al parecer, hasta este momento los ejecutores que el destino ha escogido para eso no han cumplido con su tarea. Han fallado realmente, confirmó Jasmine. Luego entonces, continuó Bressak sonriendo, muy gustoso con sí mismo. Esa tarea no nos corresponde a Jasmine o a mí, pero como, pero como con nuestros pareceres sexuales hemos frustrado de algún modo los planes del destino, nos sentimos comprometidos a compensarle. ¿De qué mejor manera podríamos hacerlo? Como no fuera tratando que, en tu caso, se lleve a cabo la sentencia de muerte dictada por el destino. El impacto total de esas palabras tardó un poco en alcanzar a la víctima en potencia de aquella crueldad. Quiere decir, comenzó a balbucear Justina, justamente eso, querida, graznó el degenerado Bressak, te vamos a matar. Bastante contentos con los gritos y sollozos de la muchacha, Bressak y Jasmine arrastraron a la infortunada Justina más adentro del bosque, hasta que llegaron a un claro en el que 4 árboles formaban un cuadro. Haciendo cuerdas con los pañuelos, camisas y corbatas, amarraron a la chiquilla de brazos y piernas a los 4 árboles y jalaron después de los amarres hasta que estuvo colgada en el aire, con la cara mirando hacia el suelo. Dios mío, exclamó Bressak, ¿no te parece excitante esto, Jasmine? Esta maravillosa criatura estirada de este modo. Observa esas nalgas, amigo. Mira cómo están de apretados los carrillos. Por la bragueta de Cristo, creo que tiene uno de los traseros más hermosos que he contemplado. Lástima que no tenga una verga como tú para acompañarlo, pues sentiría la tentación de meterle la mía dentro. Pero no, un hombre debe respetar sus principios, y los míos son, si no tiene verga, no te la jodas. Los miembros de Justina parecían estar a punto de zafarse de su cuerpo. Su vientre, estirado hasta los límites, parecía que iba a estallar. Tenía la boca seca y la frente bañada en sudor. Su tortura aumentó de tal manera que rogó a gritos que la mataran para aliviarla, pero los perversos individuos, sin un mínimo de compasión, se negaron a liberarla por muy lastimeros que fueran sus ruegos. Mientras ella se resortía agónicamente, el mamado Bressak y su mancebo maricón se reían y burlaban más, y se abrazaban muy felices. Al poco rato, esos abrazos provocaron que renaciera su ardiente pasión. Abriéndose los calzones y desenvainando el miembro gigantesco con que habían empalado anteriormente el ano de su compañero, el innoble conde ordenó: De rodillas, el ribardo quiere que se la coman. Jasmine comenzó enseguida a chupar el erguido aparato. Por los ángeles y santos desculados, lo animó Bressak. ¿Qué habilidad tienes, mi amor? ¿Qué tacto? ¿Qué manera de exprimir? Que Satanás nos salve. Creo que ya me estoy viniendo. Entonces Jasmine chaqueó los labios, de los cuales chorreaba saliva, y con la ayuda de su caliente lengua metió en su boca todo el miembro. Gimiendo y gruñendo, abrazó los muslos de Bressak y apretó su cara contra la pelvis del pervertido con tal fuerza que parecía que estaba tratando de sacar un estoque por su propia nuca. Mientras tanto, Bressak, con el cuerpo ardiendo de pasión, se retorcía y meneaba ferozmente. Agarrando perversamente al maricón por las orejas, empezó a jalar y empujar la cabeza del muchacho, golpeándolo al mismo tiempo con vigorosos embates de su cadera, sin dejar de canturrear las obscenidades más blasfematorias y horrendas, repitiéndolas como una letanía. Así pasaron 2 horas, las que tuvo que sufrir Justina en su improvisada rueda de tormento, mientras el degenerado sodomita y su pervertido compañero representaban un horrendo espectáculo tras otro. Pero después, cuando la muchacha casi perdía completamente la conciencia, sus victimarios la liberaron al fin. Permitiremos que sigas viva, putilla, le dijo fríamente Bressak, pero no porque te hayamos perdonado, no, es más bien porque soy inteligente, y considero que me servirás en el futuro. Al borde de la locura por el tormento padecido, Justina se arrojó a sus pies agradecida.
El llanto le recorría por la cara, y abrazando las piernas juró hacer lo que le pidiera. Claro que sí será, replicó el altanero conde. Si no lo puedes hacer, si no puedes hacer, si no lo puedes hacer, recibir otra tanda de torturas como la de esta tarde. Y jalándola bruscamente hasta levantarla, dijo, y ahora me acompañarás. Mira, estás disfrutando el verano en mi castillo, y le hace falta una doncella. Si en realidad tu historia es tal como la has contado, tendrás trabajo en mi casa, y podré vigilarte hasta que llegue el día de ponerte a mi servicio. Hablando de esta manera, Bresak empujó a Justina hacia el sendero que salía del claro, con el perverso conde y su dócil compañero golpeándola por detrás. La infeliz muchacha caminó hacia el castillo, donde le esperaban otros sufrimientos, más horribles de los que había padecido hasta este momento. La marquesa viuda de Bresac, tía del conde, era una mujer hermosa y agradable. Rápidamente se aficionó mucho a Justina. Después de escuchar con interés el relato de las desgracias de la chiquilla, sonrió de forma tranquilizadora y le dijo, Niña, tus pesares ya han pasado. Tu inocencia es tal que no me pongo en duda de la veracidad de lo que platicas y ni siquiera me tomaré molestia de comprobarla. Considérate contratada como mi doncella personal. Comenzarás a trabajar de inmediato. Las siguientes semanas, Justina trabajó muy contenta al lado de la marquesa. El malvado conde de Bresac no dio la menor indicación del uso que tenía planeado para la muchacha. En verdad, pocas veces se presentaba el odioso conde por el castillo, y en dichas ocasiones siempre guardaba su distancia. Entonces, al llegar septiembre, y cuando la marquesa se alistaba para regresar a París, propuso llevarse a Justina con ella, ofrecimiento que la chiquilla aceptó con gran regocijo. Así transcurrió el verano, y todo pensamiento de infortunito fue desapareciendo de la mente de Justina, para ser reemplazado por esperanza y alegría. Desde que llegaron a París, la marquesa se abocó a la tarea de rehabilitar al buen nombre de Justina. En primer lugar, las acusaciones de Harpin, que habían enviado a la pobrecita a la cárcel, fueron investigadas una y otra vez, y se demostró que no tenía fundamento. El juez intentó castigarlo, pero el ruin usurero se había refugiado en Inglaterra, después de reunir una gran riqueza mediante el tráfico de billetes de banco falsificados. Después se abrió un nuevo caso. se de- Después se abrió de nuevo el caso del incendio de la Cocinière, y un consejo de juristas estuvo de acuerdo que, aun cuando Justina había aprovechado el hecho, no tenía la menor responsabilidad de él. Finalmente, una investigación de sus actividades de la pandilla de Madame Dubois confirmó la declaración de la chiquilla de que solo había acompañado a aquellos bandidos para evitar su deshonra y que no participó activamente en ninguno de sus crímenes, por lo cual quedó libre de cualquier acusación de complicidad. El invierno pasó y después la primavera. Llegó el verano y la marquesa regresó al castillo de su sobrino el conde. Un poco sorprendida, Justina comprobó que el malvado Bresac se portaba mucho más amable con ella. No daba aún alguna señal de los proyectos en los que el año anterior habían dicho que la utilizaría. Ahora parecía que tenía mucho interés en ella, y varias veces se enredó en prolongadas discusiones con la chiquilla. Justina, externó en una de sus acostumbradas discusiones, todas las religiones tienen como base falsas sus posiciones. Sostienen que hubo una primera causa de toda existencia, y que aquella primera causa es, por el solo hecho de haber sido anterior, automáticamente superior a todos y a todo lo que sucedió después. Pero esa creencia no tiene fundamento. ¿Por qué por qué ha de ser superior él? Y si alguna vez lo fue, ¿qué le sucedió a lo largo del camino? Porque sin lugar a dudas, él ya no demuestra nada de su supuesta superioridad. Ningún ser sobrehumano permitiría las injusticias que actualmente acontecen en el mundo. Por lo tanto, ¿qué es la religión sino el arma de los intereses establecidos, el medio por el cual los débiles seguirían siendo débiles y, como consecuencia, explotables? Sacerdotes cómplices que se hacen pasar como mensajeros de Dios, pregonan sofismas descarados, y los hombres, colocados ante ese destino desde el despertar de sus conciencias, no tienen más alternativa que creer. Y sin embargo, examinemos esas creencias a la luz de la razón, y no podremos dejar de ver a través de ellas.
¿Existe alguna religión que no lleve el distintivo de la falsedad y la vileza? Ni una sola. ¿Les pides la verdad? No tienen ninguna que ofrecerte. ¿Qué dan a cambio? Dogmas que ofenden a la lógica, charadas litúrgicas que solo inspiran burla y rechazo, y misterios que hacen vacilar a la cordura. Sí, Justina, todas están corrompidas. Pero si hay alguna religión que merezca ser condenada especialmente, es esa aborrecible monstruosidad llamada cristianismo. Consideremos por un momento al pérfido fundador de su iglesia, Jesucristo. ¿Quién era él, sino el hijo legítimo de una golfa nazarena y un miserable carpintero? Sin embargo, tiene la osadía de proclamarse embajador de aquel que, según dicen, es el creador de todas las cosas. Ahora tienes que reconocer que es una falsedad. No cabe duda no cabe duda que era de esperarse que presentara por lo menos algunas credenciales. Pero, ¿cuáles son esas credenciales que presenta ese bellaco? ¿Cómo se supone demostrar su misión? ¿Qué será? ¿Se verá cambiada la faz del mundo? ¿Va a brillar el sol ahora de día y de noche? ¿Se eliminarán los vicios y el sufrimiento? No, nada de eso. Como credenciales solo ofrece trucos, juegos de manos y charlatanerías, a modo de pruebas, misterios y argucias. ¿Y a quienes elige como sus seguidores? No a los jefes reconocidos de sus tiempos, ni a los doctores, juristas y eruditos. No. Escoge una docena de adolescentes con cabeza de chorlito. Juan, el más viejo de todos, tiene menos de 20 años. Increíble. Y ya que estamos en el tema, ¿no te llama la atención como algo muy extraño que un hombre de 30 años prefería la compañía de muchachos? Si supieras algo acerca de las personas que, como yo, están enamoradas de su propio sexo, entonces tendrías interesantes opciones de análisis. Bueno, ahí tienes un charlatán con sus 12 tontos y todos recorren el país predicando cosas absurdas. Durante algún tiempo casi nadie les hace caso, pero a la larga sus objetivos sediosos resultan evidentes y los meten en la cárcel. El propio embajador ha ofrecido ya tanto al pueblo que cuando se les da a escoger, la turba exige su muerte a cambio de la libertad del ladrón, asesino más famoso de ese tiempo, Barrabás. Pero cuando finalmente matan al emisario, las autoridades son lo bastante necias como para dejar libres a sus discípulos. ¿Qué pasa entonces? Que los opencos esos prosiguen con la farsa donde su maestro la dejó. Las mentes débiles caen pronto en las redes de su fanatismo. Las mujeres chillan, los locos aúllan, los tontos se ponen a echar maromas. Y ahí lo tienes, todo está consumado. El más torpe de todos los impostores que ha tenido la historia del hombre ha sido deificado. Ahora todos sus desatinos se han convertido en dogmas, todos sus sueños en artículos de fe, todos sus disparates en misterios. Y si llegas a dudar de todo esto, te conviertes en hereje, y eres condenado a muerte a manos de la Inquisición. ¿Podrá ser que se detenga ahí esa práctica de locura? Tengo que confesar que no, porque hoy, ese mismo Dios, ese mismo poderoso Jesucristo, ante el llamado de 100.000 payasos con uniforme ridículo, desciende 10 o 12 millones de veces en forma de un bocado de trigo y es ingerido rápidamente por los fieles, en cuyos los intestinos se transforman en heces, y todo esto, según se nos ha dicho, para demostrar su bondad. Te voy a hacer una pregunta. Si existiera un Dios, y si verdaderamente fuera Él omnipotente, ¿sería cómplice de tal maligna impiedad? Si fuera supremo, si fuera todopoderoso, si fuera bueno, si fuera justo, ¿querría enseñar a los hombres a conocerlo, a amarlo y a servirlo por medio de tales bufonadas? Además, ¿haría saber sus deseos solo en un alejado día, en algún alejado lugar de Asia? Los pondría en boca de todo un bandido de reconocida astucia, en presencia únicamente de ladrones, putas y negociantes, expresados con un lenguaje tan complicado que podría interpretarse para significar cualquier cosa que uno quiera. Y, después de haber hecho todo esto, dejaría al resto del mundo sumido en el terror y lo castigaría por haber confiado en él. Bueno, querida amiga, si esa es la manera en que se comporta tu Dios, no quiero tener nada que ver con él. Cuando el ateísmo pida mártires, estoy dispuesto a derramar mi sangre por él. Pero por ese cristianismo, en el que hemos tenido la desgracia de nacer tú y yo, solo siento aborrecimiento. De este modo hablaba el trastornado Bresac, y aun cuando Justino utilizaba todos los argumentos que tenía a la mano, le resultaba imposible hacerlo cambiar de parecer. Y estaba sucediendo algo peor. La pobre chiquilla se daba cuenta de que estaba enamorándose de él.
Pasaban días en que no podía pensar en nada ni en nadie más. Solo pensaba en estar junto a él, al calor de su inmensa confianza en sí mismo, adormecido hasta llegar a un estado de tranquilidad absoluta, gracias al sonido apacible de su persuasiva voz. Y todo ello a pesar de que no tenía la mínima esperanza, pues como era mujer, Presa jamás se fijaría en ella con amor, como le había expresado él en una ocasión. Es algo completamente absurdo, ¿verdad? Que no me interese por las mujeres y sin embargo desee imitarlas. Pero es mi único placer, querida Justina, y la mayoría de las personas nunca podrá saber lo dulce que es. Nosotros, los desviados, somos biológicamente distintos a los demás hombres. Lo mismo que ellos disponemos de una espada de Júpiter, pero a diferencia de ellos, también disfrutamos de un altar de Sodoma forrado con las mismas membranas sensitivas que adornan su altar de Venus. Por eso, unido a otro como yo, puedo aumentar el placer al doble, estrechando entre brazos, con mi boca pegada a la suya y nuestras lenguas entrelazadas. No deseo otra cosa con mayor pasión que la consumación de nuestra unión. Y si algo temo es llegar a disgustarlo alguna vez. Si padezco una pérdida, es solo la que resulta de su ausencia. Y no existe placer imaginable que supere ese momento supremo de éxtasis en que su sexualidad me inmola, cuando su simiente que origina vida se introduce en las profundidades de mi intestino y me deleita de tal manera que mi eyaculación brota sobre las manos desde ese instante. Por esas palabras que escuchaba, Justina comprendía muy bien lo equivocado que era amar a semejante monstruo. Pero por mucho que lo intentaba, no podía exigir las llamas de la pasión. Por el contrario, cada vez que trataba de apagarlas, solo conseguía encenderlas todavía más. Y de esta manera, el villano Berserk nunca fue más amado por ella que cuando cavilaba en las razones por las que debería aborrecerlo. Cuatro años de calma para Justina pasaron mientras estuvo como doncella de la marquesa de Berserk. Pero llegó el día, inevitable según los planes del cielo, en la que la temporada de tranquilidad de Justina tenía que acabar. Es interesante saber que fue el mismo día en que el conde de Bressak le dijo acerca del monstruoso servicio que esperaba de ella desde aquel día que se conocieron. Quería que asesinara a su tía. Realmente es muy fácil, le dijo sin darle mucha importancia. Una gota de veneno en su taza de té, y será el final. La muerte instantánea. No tendrá ningún dolor. Horrorizada, Justina le rogó que decidiera de hacer eso. Al no lograrlo, se negó firmemente a colaborar con su plan. Tome mi vida, ya que insiste, concluyó, pero nunca aceptaré hacer lo que quiere. Pero no era fácil que Bresak se dejara convencer con una negativa. Escúchame, Justina, le dijo. Creo que soy capaz de demostrarte que esa acción que te horroriza tanto es, realmente, algo que no tiene importancia. Como mujer inteligente no tienes otra alternativa que escuchar mis razonamientos. Planteado el asunto de esa manera, Justina le puso atención. El malvado Bresak dijo lo siguiente. Los que dictan las leyes censuran el asesinato porque se considera que es la aniquilación de un ser humano, pero es un concepto equivocado. En realidad, el hombre no posee la capacidad de destruir. Lo único que puede hacer es transformar alguna cosa. Por lo tanto, el asesinato no es destrucción, sino transformación. Entonces te pregunto, ¿puede considerar la naturaleza una forma como superior a otra? ¿Puede importarle en verdad que lo que ahora es un vertebrado bípedo se transforme después en algunos 100 pies y una docena de gusanos? Puede tener la seguridad de que no, pero el hombre, el orgulloso hombre que se cree el más valioso de los pobladores del mundo, alimenta su vanidad convirtiendo el asesinato en crimen, o mejor dicho, haciendo que el asesinato semejante sea un delito. Pero es indiscutible que no se pone a las atrocidades que cometemos en el resto del reino animal, tan solo por mantenernos gorditos. Por otro lado, un hombre no cataloga como criminales a todos los asesinos, sino solamente a los que realizan sus acciones en calidad de empresa particular. El Estado mata a los ladrones, sin duelo. La Iglesia también ha dado muerte a herejes y ateos. Y eso no solo se permite, sino que se defiende como una necesidad. El razonamiento es que, si no se eliminan a esas personas, la vida será más complicada para los demás. Por lo tanto, dime si hay diferencia entre los asesinos públicos y privados, como no sean las que ocasionan los medios y las circunstancias.
Así, de la misma manera en que se justifica la Iglesia al asesinar herejes para preservar la moral de los creyentes, y el Estado al matar ladrones con finalidad de conservar llenos los bolsillos de los ricos. ¿No tengo una justificación para matar a mi tía con el propósito de conseguir una mejor posición? Oh, señor, exclamó Justina, esas perversas reflexiones son ideas del mismísimo demonio. Pero no las puedes contradecir, dijo Bressac interrumpiéndola. Ni trataré, replicó ella. Se lo suplico, señor, si la lógica lo lleva tan lejos del camino de la virtud, abandónela y escuche solamente a su corazón. Bueno, no importa lo que haga, olvídese de ese maligno plan. Bressac se quedó viéndola en un instante con curiosidad, y luego sonrió, al parecer muy satisfecho de sí mismo. Entonces, ¿no aceptas ayudarme, Justina? Dijo. Muy bien, ya entiendo que tendré que forzarte. ¿Y cómo se propone hacerlo? Pues amenazándote con asesinar yo mismo a mi tía, y culpando a ti de haberlo hecho. Al fin de cuentas, ¿a quién creerán más los tribunales? ¿Al apesadumbrado sobrino? ¿O a una huérfana que ha sido condenada por robo y reconocida como cómplice de una famosa pandilla de bandidos? Francamente, ¿crees que algún juez ponga atención a tus súplicas y las oye junto a mis argumentos tan convincentes? Oh, señor, exclamó Justina angustiada. Nunca imaginé que usted pudiera ser tan perverso como para idear semejante plan. Pero tiene las evidencias ante sus ojos, replicó el diabólico pervertido. Así que la pregunta es si participarás en mi plan, enriqueciéndote al azar porque compartiré la herencia contigo, o si te pondrás a mí sufriendo las consecuencias. Considerando la amenaza, Justina contempló el asunto de una manera totalmente diferente. Si se oponía ahora a Bresac, no solo estaría en peligro de muerte, sino que también condenaría a la marquesa a morir a manos de su propio sobrino. Por otra parte, si fingía estar de acuerdo, podía protegerse a sí misma y ganar tiempo suficiente para que la marquesa pidiera ayuda a la policía. Percatándose de que si aceptaba, enseguida podría despertar las sospechas del astuto Bresac, Justina se fingió indecisa y dejó que la convenciera. Finalmente, después de que el conde había repetido 6 veces sus argumentos, aceptó. Berserk estaba muy contento. Tomándola de la cintura la levantó por los aires y la hizo girar en sus brazos. Después, poniéndola de nuevo sobre sus pies, la estrechó contra su pecho y le besó tiernamente la mejilla. Mi querida Justina, dijo, eres la primera mujer a quien beso, y realmente lo hago de todo corazón. Nunca me había parecido tan atrayente una hembra. Y Justina, completamente convencida de que tenía más razones que nunca para aborrecerlo, se sintió embriagada por el deseo irresistible de languidecer entre sus brazos. Y con eso damos terminado el stream de hoy. Muchas gracias por haber estado.